Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. Este vídeo lo hago a petición de uno de vosotros, en concreto VJ-Nicolax8008 con 2K me decía lo siguiente: puedes hacer un vídeo de cómo exportar para Instagram sin recortar el encuadre original, tanto en vertical como en horizontal. Y bueno, pues aquí estoy para contaros cómo hacerlo. En esta pregunta que me realizaba hace referencia a un tema muy importante en la fotografía y es al encuadre. Dice que cómo puede recortar las fotos para Instagram manteniendo el encuadre original. El encuadre es algo fundamental en las fotos. De hecho, en gran medida el mensaje que lanza o que nos manda una foto se debe al encuadre. Hay muchas reglas de composición y de encuadre y lo que tenemos es que conseguir mantener esa composición que hemos realizado, ese encuadre, cuando trasvasamos nuestras fotos a Instagram. Y no siempre es fácil. De hecho, a la hora de publicar nuestras fotos en Instagram, si no se ajusta a las medidas, a la proporción que Instagram nos impone, pues tenemos tres opciones. Una es deformar la imagen, deformar los píxeles, con lo cual la foto que vamos a mostrar no es la foto original ni mucho menos. De hecho, estará deformado, estará ensanchado, estará estrechado para que se ajuste a las medidas de Instagram. Es la opción que menos me gusta de todas. La segunda opción sería recortar la foto, con lo cual, como decía la persona que me pedía cómo realizar esta opción, pues estaremos perdiendo el encuadre. Y por último, la opción que yo suelo hacer es perder parte de la ventana que nos ofrece Instagram y rellenarla con fondo en blanco, con la misma foto difuminada. Bueno, ahí ya tendremos opciones con las que rellenar ese hueco. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos de la importancia del encuadre en una fotografía para que entendáis el sentido de este vídeo. Ya estamos aquí en Photoshop y tengo una serie de fotos seleccionadas. Vamos a ver esta foto. Voy a ajustar la foto a la pantalla y, como veis, punto 1, la rodilla está colocada justo en el vértice inferior. Fijaos cómo el codo de la modelo está pegado al lado izquierdo de la fotografía y cómo el otro codo está pegado al lado derecho de la fotografía. Si nosotros recortamos esta foto, vamos a imaginar que vamos a recortar esta foto. Una opción sería, obviamente esta sería la peor de las opciones, ¿verdad? Porque cortar la cabeza no es la mejor opción, con lo cual tendríamos que recortar por abajo. Si recortamos por abajo, fijaos, si queremos dejar la proporción cuadrada de Instagram, sería una cosa más o menos así. Hemos perdido el codo, hemos perdido la rodilla de nuestra modelo que estaba justo en el vértice inferior, y ahora estamos cortando esta mano por la mitad, cosa que tampoco me gusta demasiado. Por otra parte, si venimos y seleccionamos de los distintos modos o métodos de composición en los que Photoshop nos ayuda con su plantilla, si seleccionamos el triángulo, vemos cómo la modelo se encuentra en la diagonal que nos marca este modo de composición. Vemos cómo los ojos se encuentran a ambos lados de este eje de la parte superior y cómo el eje inferior separa las dos manos de la modelo. Por otra parte, si vamos a la proporción áurea, fijaos cómo el centro de la modelo está colocado en uno de los ejes de la proporción áurea, con lo cual, si yo he estado a la hora de tomar esta foto y a la hora de luego de revelar esta foto, he perdido el tiempo, no es perder el tiempo, pero bueno, he dedicado tiempo a colocar la rodilla, a colocar los codos, a encuadrar todo esto dentro del visor de mi cámara de fotos. Vamos, no entra en mi cabeza que ahora yo pierda toda esta información a la que le he dedicado un tiempo, lo pierda para publicar esta foto en Instagram. De igual manera, si yo ahora me vengo a esta otra foto, fijaos cómo esta rama o este árbol, esta planta, apunta perfectamente hacia el vértice superior derecho de la fotografía, y mirar cómo el borde de la playa, cómo se va inclinando y también tiende a irse por el ángulo inferior izquierdo. Mientras tanto, fijaos cómo el mar está completamente horizontal. Si me traigo una línea desde aquí, fijaos cómo el mar está perfectamente horizontal. Os digo lo mismo que antes: si he dedicado tiempo a la hora de tomar la fotografía o a la hora de revelarla en que todo esto encaje, es que no puedo perder toda esta información. Todos estos detalles son los que hacen a la fotografía distinta de las que tome otro fotógrafo. Nos gustará más o menos, pero es el trabajo y es el tiempo, y ha sido mi ojo el que ha colocado todos esos puntos en la fotografía, y no deben perderse todos esos detalles, no deben perderse a la hora de publicar mis fotos, sea en Instagram o sea donde sea. Otro ejemplo que podemos ver es el de esta modelo, cómo está perfectamente colocada en la diagonal
de la foto, ¿vale? Es una foto vertical y está colocado perfectamente en la diagonal. Vamos a seleccionar la herramienta de recortar, vamos a seleccionar los distintos modos de encuadre y fijaos, si yo voy a la diagonal, cómo está colocada la parte superior de su cuerpo sobre la línea superior de este tipo de encuadre, de composición, y cómo las piernas están colocadas sobre esta otra línea. De igual modo, si vamos a el modo de composición triángulo, fijaos cómo está colocado en la línea que marca la diagonal perfecta del encuadre. Entonces, os vuelvo a repetir lo mismo. Pierdo toda esta información a la que he dedicado un tiempo a la hora de tomar mi fotografía para publicarla, medio que sea. No, publicaré otra foto, pero si tengo que perder información de esta fotografía, no publicaré esta fotografía, publicaré otra. Si nos vamos a otra, por ejemplo, igual. Fijaos cómo la modelo marca la diagonal de esta fotografía. Mirad cómo la mano sale por la diagonal, por la esquina superior izquierda, y cómo el pie sale por la esquina inferior derecha. Os digo lo mismo, ¿voy a sacrificar el trabajo que he realizado para encuadrar esta foto? Ya os digo que no. Otro ejemplo, en este caso no es de personas, es una planta. Fijaos cómo la planta surge desde la esquina superior izquierda, ¿vale? Desenfocada, cómo se va enfocando poco a poco la foto hasta que más o menos a la mitad de la foto aparece ya enfocada esas flores, y cómo esta rama sigue su camino hacia la esquina inferior derecha. Otro ejemplo, en este caso de un paisaje con un tren. Corto un trozo de tren o le dejo entero, o le doy más aire por arriba y por abajo. Fijaos cómo el carril está colocado casi perfectamente horizontal con la línea inferior derecha del encuadre, y cómo la montaña marca, ese pico marca casi la altura de mi foto. O a la hora de realizar la foto tendría que haber modificado estos parámetros, haberlos tomado de otra forma, o si no, la única opción que me queda es cortar este vagón de tren. Otro ejemplo, fijaos cómo esta rama está en diagonal, cómo aparece por la esquina superior izquierda y se desaparece por la esquina inferior derecha, y mirad cómo la abeja está colocada. Voy a volver a entrar en la herramienta recortar, voy a seleccionar la proporción áurea y cómo está colocada la abeja en una de las líneas de división de la proporción áurea. En esta otra foto, cómo están colocadas los dos botes de perfume, cómo está cada uno de los botes colocado en cada una de las líneas de la regla de los tercios. De igual manera, esta otra foto, fijaos, si cuando decidí tomar esta foto decidí dejar todo este espacio vacío de aire, todo este espacio negativo en la foto, ¿por qué lo voy a perder ahora para publicar la foto en Instagram? En este caso igual, fijaos cómo este círculo del fondo está perfectamente centrado en la foto, cómo la modelo está perfectamente colocada en la diagonal. Si venimos herramienta recortar, vamos a ver diagonal. Fijaos cómo la espalda de la modelo está sobre una de las líneas que marcan la importancia en este en esta regla de composición, y cómo la otra línea está sobre las piernas de la modelo. Además, a simple vista se aprecia cómo la modelo se encuentra en la diagonal. Vamos a venir a la regla de los triángulos, cómo nuestra modelo se encuentra en la diagonal de la regla de los triángulos. En esta otra foto igual, vamos a venir a la regla de recorte, vamos a seleccionar la proporción áurea y fijaos cómo está nuestra modelo, el centro de su cuerpo colocado sobre la línea, una de las líneas de importancia de la regla de la proporción áurea. Cómo esa línea pasa por el ojo y une con la mano, cómo la otra línea de la proporción áurea pasa por la otra mano y abraza al cubo. Todos estos son detalles que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar o de revelar la foto, que no podemos perder ahora. Por lo tanto, a la vista de todos estos ejemplos que os he mostrado, a la hora de realizar una foto no es solamente colocar a nuestro modelo y apretar el botón. Hay una serie de detalles que tenemos en cuenta a la hora de colocar todo lo que aparece dentro de la fotografía, y en especial lo que queremos hacer resaltar en nuestra fotografía, con lo cual no voy a perder toda esa información para publicar esta foto en Instagram. Por supuesto que hay veces que cuando haces una foto la piensas en cuadrado, cuando la revelas la piensas una foto que sea perfectamente cuadrada. Pues mira, en esa tendríais el trabajo ya hecho para subirla a Instagram, pero no siempre se hace así, tenemos que tener opciones. Por eso, como os comento, yo lo que suelo hacer es sacrificar parte de los píxeles
del hueco que me deja Instagram para que mi foto no pierda su encuadre original. Vamos a ver cómo yo lo haría con una foto original, por ejemplo con esta foto. Esta sería la foto original que quiero subir a Instagram. Pues lo primero que voy a hacer es soltar o desanclar la foto del fondo de la imagen, pincho sobre el candado y mi foto ya está suelta. Voy a venir a imagen, tamaño de lienzo, voy a modificar los tamaños con las medidas oficiales de Instagram. Y si quiero publicar una foto horizontal sin perder nada, una opción sería publicarla a 1080 de anchura y de altura 556. Seleccionamos la foto, pulsamos control T y ahora encajaríamos esta foto en el hueco que nos deja. Y estaríamos ahí. ¿Qué pasa? Que seguimos recortando la imagen y perdemos imagen, con lo cual esta resolución no nos vale. Voy a hacer control Z de nuevo, control Z. Ya estamos en el punto inicial donde teníamos nuestra foto y lo que voy a hacer ahora es convertir esta foto en una imagen cuadrada. Y no digo foto porque ya va a ser una imagen, no va a ser la foto. Voy a venir de nuevo a imagen, tamaño de lienzo y aquí voy a seleccionar 1080 por 1080. Y esta es la imagen que nos quedaría. En este caso no queda mal la imagen. Si ajustamos un poquito la imagen no estaría mal este encuadre, pero la foto no es la que yo tomé en su día. Vuelvo otra vez al principio, voy a hacer control J, con lo que duplico fotografía que teníamos. A la foto de abajo la vamos a llamar fondo y a la capa superior la vamos a llamar foto. Seleccionada la capa foto, voy a hacer control T, voy a ajustar la foto horizontalmente y voy a ajustar la foto horizontalmente al cuadrado, con lo cual pierdo una parte de la superficie que Instagram nos deja para publicar por arriba y otra parte por debajo. Damos a aceptar y ahora tengo varias opciones. En el primer caso que os voy a explicar no habría hecho hacer una copia de la foto, porque lo que quiero en este caso es obtener el fondo blanco, de manera que cuando esté publicada en Instagram realmente no va a parecer que hay nada detrás. Voy a tener la foto en formato horizontal, lo único que vamos a perder un trocito por arriba y un trocito por abajo. Para ello me voy a poner sobre la capa fondo, voy a añadir una capa de color uniforme y esta capa de color uniforme la voy a poner en blanco. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestra foto. Yo suelo subir las fotos cuando no son cuadradas, suelo subirlas así. A mí me gusta subirlo en color blanco, pero bueno, también podríamos seleccionar cualquier otro color que nos guste, ¿vale? Un gris, negro, podemos venirnos dependiendo del color. Mirad, voy a tomar un color de la flor, ese morado o este amarillo. Las flores, bueno, ahí ya vuestra creatividad manda. Yo ya os digo, yo siempre suelo dejarla en blanco, es como me gusta. Voy a pasar esta capa por debajo de la capa fondo y otra opción que tengo, voy a ocultar la capa foto, posicionado sobre la capa fondo voy a provocarle un desenfoque. Voy a venir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Aquí es a cuestión de gustos, cuánto queremos desenfocarlo. A mí me gusta desenfocarlo bastante, ¿vale? Que sea un desenfoque importante. Pues como estábamos, por ejemplo, pues podría estar bien a lo mejor por aquí, a ver, un 30 por 30 píxeles, pues puede estar bien 30 píxeles, lo voy a dejar ahí. De todas formas, esto ya os digo que sería a vuestro gusto. Si ahora habilito la capa de la foto, como veis, no queda mal, ¿vale? A mí me gusta, de hecho hay muchas fotos que las subo con este método. Dejo la misma foto, mucho más grande, porque la foto, si estoy sobre la capa fondo y hago control T, como veis, es las dimensiones originales de la foto es mucho más grande. Estoy viendo una porción. Una opción es disminuir esta foto para llevarla a los bordes de la superficie de Instagram, pero bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Le damos OK y ya tenemos preparado para subir a Instagram. Otra opción que tenemos aquí, según tenemos esta foto, es añadir por encima de la capa fondo, le podemos añadir una capa de blanco y negro. Es un juego que también suelo utilizar. Desenfoco la misma foto que voy a publicar, la dejo en el fondo y la convierto en blanco y negro. En cualquiera de los dos casos, bien en blanco y negro o en color, si vemos que ese fondo es demasiado oscuro, como es el caso de esta foto, lo que suelo hacer es venirme a la capa fondo y le bajo la opacidad y la dejo en un punto en que me parezca no tan oscuro, pero que se vea. Por ejemplo, ahí lo he dejado en 80, vamos a redondearlo al 80%. Bueno, pues también está bien, ¿no? Aunque no sea en blanco y negro, por ejemplo en color, pues también queda bien. Esto en cuanto a fotos horizontales. Vamos a buscar ahora una foto vertical.
por ejemplo esta foto, ¿vale? Como en el caso anterior vamos a hacer lo mismo. Lo primero, vamos a desanclar esta foto del fondo de nuestra fotografía, le damos sobre el candadito y ya tenemos nuestra foto libre. No recordéis desanclar la foto lo primero, porque fijaos lo que pasa si no lo he desanclado. Voy a dar control Z, vuelvo a tener el candadito. Si yo a este le digo selección, imagen, tamaño de lienzo, y como en el caso anterior vamos a ponerlo a 1080 por 1080, damos OK y fijaos ahora, cuando yo voy a redimensionar como he hecho antes, hago control T. Primero no me deja porque estoy anclado, yo no puedo modificar esta capa, pero aunque le dé ahora al candado y deje la foto libre, dejo esta capa libre, si yo hago control T me la ha recortado, no tengo la foto completa, se ha quedado con los límites de la fotografía, con lo cual voy a hacer control Z, vuelvo a la foto original, ¿vale? Que era esta, y como os decía, lo primero que vamos a hacer, como en el otro caso, es desanclar la foto. Pinchamos sobre el candadito y tenemos ya nuestra foto libre. Según Instagram, las medidas para una foto vertical, vamos a venir a imagen, tamaño de lienzo, y como os decía, las medidas según Instagram para una foto vertical serían 1080 de ancho por 1350 de alto. Damos continuar, ¿vale? Y aquí tenemos ya las dimensiones las dimensiones que Instagram nos permite para una foto vertical. Como en el caso anterior, voy a hacer control J, duplico la fotografía inicial, control T para entrar en el modo de transformación, y ahora, como antes, voy a ajustar mi foto a los límites de la imagen. OK, y sería igual que antes. A la hora de publicar, de generar el JPG para subirlo a Instagram, yo vendría aquí, me posicionaría sobre una de las capas, botón derecho, y le diría acoplar imagen, de manera que me ha fusionado esas tres capas y me ha dejado el resultado de esas tres capas en una sola capa. De igual manera podría venir a la otra capa, pues posiciono sobre una de ellas y le digo acoplar imagen, y ahí tendríamos todas las capas en una única. Aquí ahora ya sería venir a archivo, guardar como, y ya le daríamos el nombre que nosotros queramos darle, pues le dejamos el mismo. Perfecto, pues ya está. Voy a ir a la foto que hemos, la otra foto que hemos modificado, que es esta. A mí me gusta sobre todo cuando dejo el fondo blanco. Voy a dar control Z para volver atrás, que sería en este caso, voy a borrar la capa de blanco y negro. Este efecto lo hago tanto en vertical como en horizontal. Lo que suelo hacer es, me posiciono sobre la capa, control T para modificar, para entrar en modo transformación, y para no hacerlo aquí a pulso, lo que hago es disminuir pero unos píxeles la imagen. Vengo y le digo, voy a cambiar las unidades, en vez de porcentaje lo voy a poner en píxeles. ¿Veis? Como veis, tengo aquí que esta imagen mide 900 píxeles por 1350. Nos fijamos ahora en que esté chequeado la cadenita esta, que lo que hace es que se mantenga la proporción a la hora de modificar los píxeles, que se mantenga la proporción de la fotografía. Venimos ahora al ancho o al alto, da igual, como tenemos marcado esto, lo que hagamos se va a hacer de manera proporcional en los dos lados. Venimos aquí y estas 900 píxeles que mide la foto de ancho lo vamos a convertir en 890 píxeles. Como veis, he quitado 5 píxeles por arriba y 5 píxeles por abajo. Ahora vengo a la capa fotografía, hago doble clic sobre la capa y le voy a poner una sombra paralela. Como veis, parece que le da un efecto 3D, como si fuera de verdad una foto que estuviera puesta sobre el fondo. Podemos subir un poquito la opacidad, quizá la distancia sea demasiado, le vamos a poner 10, y el tamaño pues también sea demasiado, vamos a poner 10. El ángulo lo podemos dejar un poquito más alto y yo lo dejaría por ahí. Hago OK, y como veis lo que hago es darle a la foto, pues eso, un efecto como si fuera una foto de verdad que estuviera pegada sobre ese fondo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os espero en el próximo vídeo, hasta pronto.